Ya bueno, terminamos de ver los principales métodos de explotación subterráneo. Ahora vamos a empezar a ver métodos a cielo abierto ya. Vamos a ver un resumen primero que tengo y después vamos a ir viendo mientras podamos eh, los métodos de forma más con detalle. Bueno, el ideal para toda explotación cierto minera es que el yacimiento sea grande, que tenga buena ley y que sea fácilmente de extraer la mineralización útil. Por lo tanto, si uno tuviera que elegir entre cielo abierto y minería subterránea, por un tema de seguridad y de costo, uno siempre debería elegir cielo abierto, pero no siempre se dan las condiciones para que la explotación sea cielo abierto. La principal condición para que uno pueda explotar una mina a cielo abierto es que el yacimiento esté cerca de la superficie, ¿ya? Pero no solamente tiene que estar cerca de la superficie, también lo ideal es que esté cerca de centros poblados, cerca de caminos que me lleven al sector donde quiero explotar, que haya agua, ¿cierto? Que haya electricidad. Hay muchas condiciones que se tienen que dar para una explotación minera. Bueno, cuando los grandes yacimientos son descubiertos, generalmente están en alta montaña, y por muy cielo abierto que vaya a ser la explotación, tengo que hacer caminos, tengo que llevar electricidad, tengo que llevar equipo. Es muy costoso todo. Entonces, todo tiene sus ventajas y tiene sus contras, ¿ya? Básicamente el agotamiento progresivo de los minerales cercanos a la superficie, ¿cierto? Eh, y de alta ley ha obligado a considerar los yacimientos profundos para explotarlos, geológicamente más complejos y situaciones más desfavorables en relación a la razón estéril mineral, ¿ya? Que es una razón importante que me permite identificar si va a ser viable o no la explotación a cielo abierto. ¿Cuánto estéril debo remover para llegar al yacimiento? ¿Cuántas toneladas de estériles debo remover por cada tonelada de mineral que voy a extraer? Tengo que conocer si hay aguas subterráneas que puedan provocar problemas, ¿cierto? La estabilidad de los taludes, etcétera. Para garantizar la viabilidad económica de la explotación, se ha debido aprovechar las economías de escala. ¿Qué significa eso? Que entre mayor sea la producción, los costos van disminuyendo, ¿ya? En relación al tonelaje que estoy sacando. Es lo mismo que ocurre, ¿cierto?, con un panel caving. El panel caving es muy eficiente, ¿por qué? Porque la producción es muy alta, pero no significa que sea barato o no costoso todo el desarrollo que hay que hacer. Hay mucho desarrollo en un panel caving, pero como el desarrollo se hace una vez básicamente y después solamente me dedico a extraer el mineral, a la larga se dice que el método es económico, pero es porque se alcanzan economías de escala. ¿Qué significa eso? Que, claro, si yo me dedico a producir 3 celulares al mes, cada celular va a costar muy caro, ¿cierto? Tengo que comprar cobre, tengo que hacer alambre, tengo que hacer tarjetas de circuito. Eso sale muy caro hacerlo de forma individual, pero si yo lo hago a gran escala, con maquinaria, con producción rápida, ¿cierto? Puedo generar 2.000 celulares al día y si bien la maquinaria y todo eso me significó mucho costo, a la larga recupero por el volumen de ventas que voy a tener de celulares, ¿ya? Así trabaja el supermercado. Ellos compran a bajo precio, ¿cierto? Porque compran por volumen y después van vendiendo con un margen de utilidad menor que el que tiene el almacenero de la esquina, pero como venden por volumen, igual ganan mucho más que cualquier almacén. En cambio, el almacenero compra poca cantidad y tiene que vender con un precio más alto porque él no vende, por decir algo, 500 confores al día como vende el supermercado. Vende a lo más 10, 20 confores al día. Entonces, para que él pueda mantenerse, tiene que obtener más utilidad de, de, por unidad.
más utilidad por unidad. En cambio, el supermercado obtiene una utilidad más pequeña generalmente, aunque no siempre es así, pero como vende por volumen, igual gana, ¿ya? Porque tiene mejores precios, ¿ya? Tiene mayor capacidad de negociación con los proveedores, porque no compra 50, 200 confores al mes, compra miles de confores al mes. Entonces, él puede negociar y bajar los precios por el alto volumen de compra que tiene. De igual forma, la explotación a cielo abierto en general se dice que es eficiente y menos costosa, pero remover material y comprar equipos gigantes que me permitan hacer remoción es costoso. Es decir, la inversión inicial es enorme, pero a la larga, ¿cierto? Si realmente el yacimiento tiene las características que permitieron la planificación, se compensa. Entonces, como les decía, la relación estéril-mineral es clave. Para garantizar la viabilidad económica de la explotación se ha debido aprovechar las economías de escala. ¿Qué significa eso? Altos ritmos de producción con equipos de gran tamaño que me permiten mayor productividad, ¿cierto? Entonces estamos hablando de grandes perforadoras sobre orugas, estamos hablando de grandes palas hidráulicas, grandes palas de cable, grandes camiones que me permiten obtener ganancias aun cuando la ley no pueda ser muy alta. Un ejemplo de ello es la explotación de Lomas Bayas. Lomas Bayas, hasta donde yo conozco, explota un yacimiento con la más baja ley en Chile. Ya estamos hablando de una ley de 0,27%. ¿Ya? La media de los yacimientos que se explotan a cielo abierto es de 0,9, 0,8, pero ellos explotan una ley de 0,27%. ¿Ya? En la mina del Teniente, por ejemplo, la ley es de aproximadamente un 0,9 a 1%. En cambio, Lomas Vallas explota una ley de 0,27%, ¿ya? Pero para explotar esa ley tiene que ser muy eficiente, ¿cierto? Para disminuir los costos de explotación y los costos en la planta de beneficio, para aún así obtener utilidades. Cuando sube mucho el precio del cobre, por ejemplo, es bueno y malo a la vez, ¿ya? Bueno, ¿por qué? Porque estoy ganando más en cuanto a la venta de cobre, pero las minas se relajan y como el precio está alto, gastan más también. ¿Ah? Consumen más energía, no están preocupados de disminuir los costos, no son eficientes, ¿ya? Es lo mismo cuando uno tiene un sueldo alto. Si uno tiene un sueldo alto, no está preocupado de ahorrar, gasta más. En cambio, si uno tiene un sueldo bajo, está preocupado de ahorrar, de disminuir los costos, de gastar menos luz, gastar menos agua. Eso mismo ocurre con la minería. Entonces, cuando los precios están altos en la bolsa de metales de Londres, del cobre, la libra de cobre, las mineras se relajan y empiezan a gastar más. Después vienen las vacas flacas, como se dice, baja el precio del cobre y se ven obligados, ¿cierto?, a disminuir sus costos, ¿ya? Otro problema del que los precios estén altos es que aún las minas con los costos más altos se meten al mercado. Hoy en día, como el precio no está tan alto, las minas que tienen costos altos de producción están cerradas, pero cuando suben los precios de la libra de cobre, todas las minas están produciendo, por lo tanto hay más oferta en el mercado, más cobre disponible, y eso inmediatamente regula el mercado y hace que los precios bajen, ¿ya? Si por ejemplo en todos los almacenes venden iPhone, ¿ya? Van a bajar los precios, ¿cierto?, de los iPhone, porque hay mucha oferta. En cambio, si hay un solo local en toda la quinta región que vende iPhone, los precios van a ser altos, ¿ya? Porque van a ser pocos los iPhone de acuerdo a la demanda que hay en la región. Asimismo funciona el mercado, ¿ya? Los yacimientos de superficie se pueden explotar de diferentes formas, según sus características geométricas, físicas y geológicas. Mucho tiene que ver, ¿cierto?, la profundidad del yacimiento, mucho tiene que ver las características geomecánicas del macizo. Así, los métodos que se emplean son a cielo abierto, descubiertas, terrazas, contorno y cantera. Esos son los métodos principales de explotación. A cielo abierto se refiere
todo lo que se puede explotar en minería a cielo abierto, pero dentro de las minería a cielo abierto están las formas de explotación de descubiertas, terrazas, contornos y canteras. Y finalmente, la explotación por banqueo, ¿ya? La explotación por banqueo es la llamada explotación a cielo abierto, que es la que nosotros conocemos. La típica, ¿cierto? Que va dejando como escalones en los cerros. Explotación a cielo abierto. En este método tradicional de la minería metálica, los yacimientos masivos o de estratos inclinados, la explotación se realiza por banqueos descendentes. La extracción en cada nivel de la mina se realiza en bancos, con uno o varios rajos, ¿ya? Rajos o tajos. Debe existir un desfase entre los bancos para disponer de plataformas de trabajo de dimensiones que permitan operar los equipos. Entonces, parte de los bancos son plataformas de trabajo y parte de los bancos tienen que ver con la estabilidad, ¿cierto?, ante eventuales caídas de material. Entonces, los bancos lo que me permite que el material no avance mucho, ¿ya? Para eso se trabaja con un banco, por un tema de estabilidad y además que sirve de plataforma de trabajo. Entonces, como les decía, debe existir un desfase entre los bancos para disponer de plataformas de trabajo de dimensiones que permitan operar los equipos a su máximo rendimiento y con seguridad para las personas y bienes de la empresa. Debe contarse con pistas de transporte que me permiten unir los bancos, ¿cierto?, con una cierta pendiente, que me permiten el acceso a los diferentes bancos situados en distintas cotas, o sea, a distinto nivel o altura. En este método de explotación se suele disponer de bancos en estéril de mayor altura que en mineral, ya que en estos últimos, o sea, en el mineral, tal dimensión está limitada. ¿Por qué? Por el alcance de las perforadoras y también por el alcance de los equipos de carguío, por la necesidad de evitar derrames de material y por la selectividad que debe tener el mineral para limitar su dilución. Entonces, en general, los bancos de mineral tenemos dimensiones más pequeñas que en los bancos de estéril, básicamente por el alcance que tienen los equipos de carguío, ¿ya? Esto es como un resumen, después vamos a ir viendo en detalle cada uno de estos métodos mediante el tiempo que tengamos. Explotación por descubiertas. El método se aplica a yacimientos con manteo horizontal o subhorizontal, donde la sobrecarga de estéril es menor a 50 metros. Entonces estamos hablando de mantos que están cerca de la superficie. Consiste en el avance en una dirección con un solo banco, desde el que se efectúa el arranque, ¿ya? Generalmente son mantos de carbón o mantos de sal. Terrazas. Se aplica a yacimientos subhorizontales de una o varias capas o estratos de mineral. También estamos hablando de mantos, pero de varias capas. Se aplica a yacimientos subhorizontales de una o varias capas o estratos de mineral, con amplia altura de sobrecarga. O sea, amplia altura de estéril. La mayoría de las operaciones se caracteriza por sus minerales de baja ley y gran volumen de reservas. Eso es lo que compensa, ¿cierto?, el gran volumen de reservas, la baja ley. También está la explotación por contorno, aplicable el yacimiento a mantos nuevamente, aplicable el yacimiento a mantos cercano a la subhorizontalidad y de reducida potencia, ya, o sea, no son muy espesos. Entonces, aplicable a yacimientos subhorizontales y de reducida potencia, donde la topografía del terreno hace que el espesor de la sobrecarga aumente notoriamente desde el afloramiento del mineral. Entonces va aumentando, ¿cierto?, la sobrecarga desde el afloramiento del mineral. Eso no es bueno, ¿cierto?, porque tengo que remover más estéril. Se explota el mineral y estéril de manera transversal hasta el límite económico, dejando un talud de banco único. Un talud de banco único. Las canteras, ¿cierto?, de donde se saca roca especialmente ornamental o para la construcción. Se refiere a la explotación de rocas industriales u ornamentales, ¿cierto? Se explota mediante bancos, dependiendo del tipo de mineral que se trata. El producto se explota para abastecer una planta de chancado que entregará áridos para la construcción
o bien para la extracción de grandes bloques, o sea, paralelepípedos de rocas ornamentales, por ejemplo, de mármol, que posteriormente se cortarán y elaborarán. Pueden ser también granitos, ¿ya? Criterios de diseño de las minas a cielo abierto. La explotación a cielo abierto es una excavación que se realiza en la superficie del terreno para extraer material beneficiable de la corteza terrestre. La operación implica mover estéril cuyo volumen varía con la profundidad del depósito o altura de sobrecarga. La explotación queda definida por la aplicación de parámetros o criterios de diseño de excavación que permiten alcanzar las producciones programadas de la manera más económica y segura posible. El diseño de la explotación de la mina a cielo abierto es la modelización geológica del yacimiento. Entonces, lo primero es caracterizar el yacimiento, reconocerlo, cuáles son sus dimensiones, cuáles son sus leyes, cuáles son las características geomecánicas de cada sector. Por lo tanto, para lograr eso necesito un trabajo amplio de sondajes, ¿cierto? Los sondajes me entregan esa información. Primero sondajes de aire reverso, que son los más económicos, y una vez que ya tengo definido el tamaño y que vale la pena explotarlo, puedo aumentar el conocimiento del yacimiento con sondajes de corona diamantina, ¿ya? Que son mucho más caros, pero me entregan más información, me entregan testigos, ¿cierto? Testigos que me indican, por ejemplo, que a tal profundidad, con un manteo tanto, considerando un punto determinado con coordenadas, voy a tener, por ejemplo, una ley de un 1,5%, pero 20 metros más abajo voy a tener una ley de 0,8%. Pero el problema es que la ley 1,5 tengo roca de muy mala calidad, por ejemplo. Todo eso me entrega el sondaje. Entonces, el diseño de la explotación de la mina a cielo abierto es la modelización geológica del yacimiento. Luego de diseñar la mina y evaluar las reservas explotables, se diseñan las fases intermedias y se seleccionan las maquinarias y equipos que constituirán el sistema minero. Una vez que tengo definido el tamaño y el diseño de la mina, puedo ver qué equipos ciertos son los que voy a ocupar. Generalmente se trabaja en paralelo, ¿ya? No puedo diseñar bancos de 30 metros, ¿cierto? Porque no existen equipos de carrillo con esa capacidad. Los parámetros geométricos principales en el diseño de la mina son los siguientes. Ya vamos a ver la figura. El banco es el objetivo de la excavación y corresponde al módulo o escalón de estéril o mineral comprendido entre dos niveles, ¿cierto? Y que es la tajada que se explotará. Eso corresponde a banco. Altura de banco. Normalmente se simboliza con la letra K, ¿ya? La altura de banco es la distancia vertical entre dos niveles. Dicho en otras palabras, corresponde a la altura comprendida entre el pie del banco y la cabeza o parte más alta del mismo. Talud de trabajo es el ángulo definido por los pies de los bancos, ¿ya? Es lo que me da el talud final, por ejemplo. Entonces, si yo uno todos los pies de banco de una explotación por banqueo, ese es mi talud de trabajo. Va a tener que ver, ¿cierto?, con la estabilidad del macizo rocoso. Es el ángulo definido por los pies de los bancos entre los que se encuentran las plataformas de trabajo. De acuerdo a esto, es una pendiente provisional de la mina. Ahí tenemos lo que les decía, ¿cierto? Por ejemplo, tengo el ángulo de la cara del banco, este es el pie del banco, este es la cresta o cabeza del banco, ¿ya? Entonces tengo un talud que tiene que ver con todos los pies de banco, ¿ya? Pero tengo un talud final que va a depender del último pie de banco y la primera cabeza de banco. Entonces, PIT o límite final de la explotación es la situación espacial hasta donde se realizará la explotación. Define el límite vertical, es decir, el fondo final de la excavación. Ese es el PIT o límite final de la explotación. Y los límites laterales, es decir, los taludes finales del rajo. Talud final es el ángulo del talud estable definido por la horizontal, ¿cierto? Y la línea que une el pie del banco inferior y la cabeza del banco superior de la mina, lo que les decía. Ese es el talud final. Berma es la plataforma horizontal en los límites de la mina sobre los taludes finales. Ayudan a mejorar la estabilidad de un talud y la seguridad ante desplazamientos o caídas de roca desde los bancos superiores. Entonces, justamente la idea, ¿cierto?,
estas bermas es que si hay un desprendimiento material, el material caiga acá y no avance mucho. Entonces, para eso son las bermas. Es la plataforma horizontal en los límites de la mina sobre los taludes finales. Ayudan a mejorar la estabilidad de un talud y la seguridad ante deslizamiento o caídas de roca. Rampa. Es la estructura, ¿cierto?, que me permite unir los distintos bancos. Rampa es la estructura a través de la cual se extrae el mineral estéril arrancado y se efectúan los movimientos de los equipos y maquinarias entre los diferentes puntos de la mina, ¿ya? Entonces es un camino horizontal, pero con una pendiente que me permite unir los distintos puntos de trabajo. No todas las bermas tienen rampa, ¿ya? Solamente hay unas que me permiten la comunicación y que tienen la rampa. La rampa aquí no se vería, ¿cierto? Estoy viendo solamente los bancos. En una vista de perfil no se ve la rampa. Esa es una plataforma de trabajo, ¿ven? Pero también podría ser una rampa si estoy viéndolo como vista de perfil. Entonces ahí tengo las distintas dimensiones que tienen la explotación por banqueo. Esa es la altura de banco. La altura de banco. Para llegar a esa altura de banco necesito hacer perforaciones que sobrepasen, ¿cierto?, esta altura. Tiene que haber lo que llamamos una pasadura, ¿cierto? La pasadura tiene que ser tal que una vez que se explote, llegue hasta acá el banco final. Ahí tengo un ángulo, ¿cierto?, entre todos los pies de banco, por ejemplo. Hay otro ángulo que es entre el pie y la última cabeza, que es el talud final. Ese es el ancho de la berma, ese es el ancho del banco, esa es la altura de banco. Hay distintos ángulos. Ese se supone que es un corte de la rampa por donde se mueven eh, los camiones, por ejemplo. Y tiene que tener esas dimensiones mínimas. Hay una dimensión mínima de separación entre los equipos para no chocar. Hay una separación entre este punto que es para evitar, ¿cierto?, que se vayan a caer los camiones. Hay un tope ahí hecho con material. Aquí hay un lugar por donde se va el agua de drenaje, el agua lluvia o el agua nieve que se acumula, también tiene un ancho, tiene una profundidad y hay una diferencia, ¿cierto?, entre el camión y esa cuneta. Todas esas alturas se manejan, ¿ya? Todas esas alturas todas esas dimensiones se manejan, ¿ya? Y van a depender del ancho de cada camión. Entonces, por ahí es donde se mueven los camiones. Y la conducción es al revés de cómo conducimos en la calle. O sea, ¿qué significa eso? Que en vez de conducir a mi derecha, yo conduzco a mi izquierda, ¿ya? En cambio, aquí en la calle uno maneja siempre a su derecha. Eso es por un tema de que los gringos trabajaban así, ¿ya? Los ingleses. Altura de banco. La altura de banco se establece a partir de las dimensiones de los equipos de cargueo, las características de la roca y las exigencias de selectividad del mineral. Entonces mi altura de banco va a estar definida básicamente por mis equipos de cargueo, los que yo voy a comprar. Fundamentalmente es el equipo de cargueo y la altura máxima que alcanza el balde, ¿cierto?, o el cucharón, el condicionante para establecer la altura del banco. Este criterio permite utilizar la pala o cargador frontal para sanear cualquier punto de la frente y mantener unas condiciones operativas de seguridad. La altura máxima de los bancos está comprendida entre los 5 y 20 metros. En Chile generalmente las grandes mineras ocupan 15 metros de altura de banco. 15 metros de altura de banco. Por lo tanto, las profundidades, ¿cierto? Las profundidades de los tiros para generar esas alturas de banco son mayores a 15 metros, ¿ya? Porque tienen que pasarse. Acuérdense que hay un rendimiento de disparo que siempre es menor que la profundidad del tiro.
Por eso se llaman eso que yo me paso para alcanzar una cierta altura se llama pasadura. Lo vimos en perforación y tronadura. Las mayores alturas de banco tienen las siguientes ventajas: mayor rendimiento de la perforación al reducirse los tiempos de cambio de posición de los equipos, ¿cierto? Y los menores costos de sobreperforación y explosivos. Eso es una ventaja, ¿cierto?, de las mayores alturas de banco. Geometría de tronadura en la tendencia hacia mayores diámetros de perforación, que exige mayores alturas de banco. Ya necesito mayores diámetros de perforación, que me va a exigir mayores alturas de banco. Mejora de los rendimientos de los equipos de carguío al reducirse los tiempos de cambio de rajo. Mejora de los rendimientos de los equipos de carguío al reducirse los tiempos de cambio de rajo. Todo eso es una ventaja, ¿cierto?, de tener mayores alturas de banco. Menor cantidad de bancos, al final, ¿cierto?, y mayor concentración y eficiencia de la maquinaria. Todo eso son ventajas, ¿cierto?, de mayores alturas de banco. Pero como todo, también hay desventajas. Otra ventaja, ¿cierto?, es la infraestructura de accesos a los bancos. La infraestructura de acceso es más económica por menor número de niveles de trabajo. Ya como tengo bancos más altos, tengo menos niveles de trabajo. Las ventajas de una altura de banco reducida son las siguientes ahora: mejores condiciones de seguridad para el personal y la maquinaria. ¿Ya? Como las alturas de banco son menores, las caídas de material o los desprendimientos son menores, y también los bancos menores son más estables que un banco más alto. Entonces, mejores condiciones de seguridad para el personal y maquinaria, pues el alcance de las máquinas de carguío permite un mejor saneo y limpieza de los frentes durante la operación. Cuando hablan de sanear, significa dejar limpios los bancos y limpieza de las frentes de explotación. Control más efectivo de las desviaciones de las perforaciones. Como los bancos son más cortos, menos altos, no hay tanta desviación. Acuérdense que había una desviación por profundidad, ¿se acuerdan? Entonces, a mayor profundidad, mayor desviación. Entonces, hay un control más efectivo de las desviaciones de las perforaciones. Menor carga de explosivos, voy a ocupar menos explosivos, disminuyendo las vibraciones, ¿cierto?, producto de las tronaduras. Y eso va a disminuir la onda aérea, que también provoca molestias, por ejemplo, en las cercanías donde estoy trabajando. Si hay pueblos cercanos y los bancos son menores, la onda aérea de la tronadura va a molestar menos. Mayor rapidez en la ejecución de rampas de acceso entre bancos. Como los bancos son más cortos, tengo que trabajar menos, ¿cierto?, para generar estas rampas. Mejor condición para la restauración y tratamiento de los taludes finales. Esas son todas las ventajas de trabajar bancos más pequeños. La selección de la altura óptima de los bancos es el resultado de un análisis técnico-económico apoyado en estudios geotécnicos o geomecánicos, que incluyen el aspecto de seguridad de las operaciones. Entonces no es tan simple escoger la altura del banco, así como en estudios de recuperación de los terrenos afectados por las actividades mineras. Eso tiene que ver con la parte medioambiental, ¿cierto? Ancho de los bancos, ¿cierto? La anchura mínima de banco de trabajo es la suma de los espacios para el movimiento de la maquinaria que trabaja simultáneamente. Entonces, el ancho mínimo que tiene que tener el banco de trabajo es la suma de los espacios para el movimiento de la maquinaria que trabaja simultáneamente. Además de una holgura, ¿cierto? Una holgura necesaria para que no se topen, para que sea más seguro. En la figura que vimos antes, ¿cierto?, se representan los tres procesos básicos que tienen lugar en el interior de una mina: perforación, carguío y transporte, y que pueden o estar simultáneamente en el mismo banco, y que pueden o no estar simultáneamente en el mismo banco. La anchura de la zona de maniobras de la máquina de carguío desde el frente del tajo a la zona de seguridad debe ser de por lo menos 1,5 veces la longitud de la máquina. Eso es lo que me dice el buen trabajo en minería a cielo abierto. Entonces, el ancho de la zona de maniobras de la máquina de carguío, o sea, un cargador frontal, por ejemplo,
o una pala hidráulica, desde el frente de trabajo, donde fue la última tronadura, a la zona de seguridad, debe ser por lo menos 1,5 veces la longitud de la máquina. Se refiere al ancho de la máquina, ¿cierto? Siempre será necesario dejar del orden de 1,5 metros por ancho de seguridad hasta el borde del banco. Entonces, ya sabemos que a lo menos hay 1,5 metros, ¿cierto? Acá. Aquí hay a lo menos 1,5 metros. Cuando estamos hablando del equipo de carguillo que tiene movimiento, ¿cierto? El cargador frontal, el ancho debe ser 1,5 veces, o sea, 50% más que el largo del equipo para que pueda trabajar relativamente seguro. Aparte tengo que dejar ese tope, ¿cierto? Este en este caso es una rampa, pero se está hablando del banco de trabajo de un equipo de carguillo. Ahí tiene que ser el mínimo espacio, es 1,5 veces el largo o el ancho más bien dicho, del equipo de carguillo. Eso es lo que estábamos leyendo recién. Entonces, como les decía, el ancho de la zona de maniobras de la máquina de carguillo, desde el frente del rajo, ¿cierto? Donde ocurrió la tronadura del banco, a la zona de seguridad debe ser por lo menos 1,5 veces la longitud de la máquina. Aparte de eso, vienen los 1,5 metros. Siempre será necesario dejar el orden de 1,5 metros de ancho de seguridad hasta el borde mismo del banco. Ángulo de la cara del banco. Ángulo de la cara del banco. La cara del banco está en función del tipo de material y de la altura del banco. Cuanto más coherente y más bajo sea el banco, más vertical puede ser la cara del mismo. Y por el contrario, cuanto más suelto sea el material y alto el banco, más tendido será el talud, por un tema de seguridad, ¿cierto? Pues de las características estructurales y resistentes de los materiales. Todo material suelto tiene un talud de descanso. Es aconsejable utilizar durante el trabajo en rocas medias, de dureza media se refiere ya, y de densidad media, ángulos de cara de banco entre 60 y 80 grados. Y al final dejarlos casi verticales, incluso uniendo varios bancos para poder disponer de bermas de seguridad más prácticas. Esto último dependerá del plan y técnica de tratamiento de los taludes. Entonces estamos hablando de caras de banco que van entre los 60 y 80 grados. Bermas. Las bermas se utilizan como plataformas de acceso en el talud y como áreas de protección al detener los materiales que puedan desprenderse de niveles más altos. La altura o separación entre bermas está en función del talud de cara del banco y las dimensiones de los equipos existentes. Entonces, ¿cómo dimensionan las bermas? La altura o separación entre bermas está en función del talud de cara del banco, o sea, entre los 60 y 80 grados, y las dimensiones de los equipos existentes que van a trabajar, ¿cierto?, en esas bermas. Acuérdense que hablamos de 1,5 veces el ancho, ¿cierto?, del equipo de carguillo en una zona, en una berma de trabajo. Si el ángulo de talud es inferior a 45 grados y los materiales de la roca son del tipo lajoso, o sea, tipo suelto, su caída tendrá lugar por deslizamiento, recomendándose dejar una berma cada 3 o 4 bancos. ¿Ya? Entonces tenemos 3 o 4 bancos, una berma. ¿Para qué? Para evitar que el material siga bajando. Con ángulos del orden de 75 grados. ¿Ya? Entonces estamos hablando de la berma, pero el ángulo de talud es de 45 grados. Entonces, con ángulos del orden de 75 grados van a ser las bermas. Tronaduras correctamente realizadas y características geomecánicas del macizo rocoso adecuadas, es recomendable dejar una berma cada 2 o 3 bancos. Entonces, cuando los materiales son de roca tipo lajoso, su caída tendrá lugar por deslizamiento, se deslizan las rocas una sobre otra. Entonces, es recomendable dejar una berma cada 3 o 4 bancos. En cambio, cuando la roca es de buena calidad, es recomendable dejar una berma cada 2 o 3 bancos. Si se conoce la inclinación de las superficies de roturas,
si se conoce la inclinación de las superficies de roturas de los bancos y el ángulo de reposo del material fragmentado, es posible dimensionar las delmas para evitar caídas de roca a los niveles inferiores. Ahí estamos hablando de un conocimiento más acabado, ¿cierto?, del macizo rocoso. Suponiendo que hay fallas y conocemos las superficies de rotura de los bancos y el ángulo de reposo del material fragmentado, es posible dimensionar las bermas para evitar caídas de roca a los niveles inferiores. Operaciones básicas y clasificación de equipos. El ciclo de explotación minera es una sucesión de operaciones unitarias aplicadas al material estéril y al mineral. Según las condiciones del proyecto que se esté llevando a cabo, podrán existir otras operaciones auxiliares, ¿ya?, o de apoyo, cuya misión es hacer que se cumplan con la mayor eficiencia posible las operaciones básicas pertinentes. Entonces existen operaciones auxiliares, así como existen servicios a la minería, en minería subterránea, se podría decir que aquí también existen servicios a las minerías y se llaman operaciones auxiliares, como por ejemplo mantener limpios las rampas, mantener limpios los lugares de trabajo, de material que cae, ¿cierto?, o que va quedando producto del carguillo de los camiones. Eso significa sanear las bermas, sanear las bermas. Aparte, para evitar mucha polución, hay camiones que van regando cada cierto tiempo las bermas. Algunos utilizan no solo agua, sino elementos que permiten que dure más tiempo, ¿cierto?, de alguna forma compactado al piso. Las fases que engloba el ciclo minero son principalmente arranque, ¿cierto? Se refiere a la perforación y tronadura, y el carguío y transporte. ¿A qué nos referimos con el arranque? Es la primera operación, ¿cierto?, para el movimiento de los materiales. Es la primera operación para el movimiento de materiales y consiste en fragmentar estos a un tamaño adecuado para su posterior carguío con los equipos diseñados para este efecto. La fragmentación de la roca se efectúa fundamentalmente por medio de la energía de explosivos, ¿cierto?, energía química de los explosivos, colocado dentro de perforaciones o tiros. El carguío consiste en la recogida, ¿cierto?, del material ya fragmentado, que puede ser estéril o mineral, para depositarlo seguidamente, en la mayoría de los casos, sobre equipos de transporte. Esos equipos de transporte pueden ir al chancador primario, que puede estar cerca de la mina, o pueden ir a botadero, dependiendo si es mineral o estéril. Transporte se basa en el traslado, en el traslado de los materiales de la mina hasta la planta metalúrgica o hasta los vertederos en caso de que es estéril, según se trate de mineral o estéril. Máquinas perforadoras. Las máquinas perforadoras que tenemos en minería a cielo abierto son dos. La máquina que es de producción, que generalmente es una máquina rotativa, y también tenemos máquinas más pequeñas, como los track drill, que también son equipos sobre orugas, pero que son perforadoras rotopercutivas, ¿ya?, que sirven para hacer drenaje o para mantener saneados los caminos, etc. La fragmentación con voladura se efectúa combinando dos operaciones, consistentes en la apertura de barrenos en el macizo rocoso, que es la perforación, y posteriormente colocación en el mismo de explosivos, cuya energía liberada produce la rotura y desplazamiento del material. La perforación de la roca se realiza mediante la acción de energía mecánica de una herramienta, ¿cierto?, que en la mayoría de los casos estamos hablando de triconos, que trabajan con equipos sobre orugas, con columnas de barras de perforación, le llaman sartas de perforación, y terminan básicamente con triconos, en donde básicamente utilizamos el empuje que genera el propio peso de la sarta, más la rotación del tricono. Entonces hablamos de equipos rotativos. Los dos grandes métodos mecánicos de perforación de rocas son los rotopercutivos, como les decía, y los rotativos. Pero lo que es para producción, hablamos de equipos rotativos. Métodos rotopercutivos son los más utilizados en casi todos los tipos de rocas, ¿cierto? Es lo que se utiliza en minería subterránea,
tanto si el martillo se sitúa en cabeza o top hammer, como en, o como en el fondo del barreno, que es el DTH. Entonces, cuando hablamos de top hammer o martillo en cabeza, es la típica perforación, ¿cierto?, del jumbo, ¿cierto?, en donde el golpe que recibe el bit no es directamente en el bit, sino en la barra de perforación, en la parte más externa, más lejos de el bit. En cambio, con el DTH, el martillo va golpeando prácticamente el bit en el hoyo, en la perforación. Es el DTH, down the hole. Métodos rotativos. La penetración se realiza con triconos, como les decía, para rocas de dureza media a alta, o con brocas con elementos de corte para rocas blandas. Los equipos de perforación realizan taladros o perforaciones, ¿cierto?, en diámetros que van de 50 a 380 milímetros. También podemos hablar en pulgadas de 6 a 12 pulgadas. Son equipos autopropulsados sobre ruedas y sobre orugas, de accionamiento diésel o eléctrico, y compresor de aire incorporado y remolcable. El diámetro de perforación es directamente proporcional con el nivel de producción de la mina. Entonces, el diámetro de perforación tiene que ver con cuál es el nivel de producción de la mina. Ahí tenemos un equipo típico, ¿cierto?, de perforación sobre un camión, sobre rueda, pero también tenemos equipos semejantes, pero sobre orugas. Máquinas de arranque y carguío. Bueno, tenemos básicamente las excavadoras de cable, las excavadoras hidráulicas y los cargadores frontales. Son los equipos más utilizados las excavadoras de cable en las operaciones de carguío de materiales tronados en la gran minería. Como características de diseño y operación destacan, ¿qué cosa? Montaje sobre orugas, ya vimos estos equipos en carguío y transporte. Giro completo de la estructura, que es la superestructura, ¿cierto?, la que gira. La infraestructura está fija. Elevación del balde por cables y empuje por cable o cremallera y piñón. Entonces tenemos elevación del balde por cables y empuje por cable o cremallera y piñón. Eso es para la operación de carguío y de arrastre de material. Ahí hay una imagen que podemos ver una excavadora de cables típica. La descarga se realiza sobre camiones o sobre cintas transportadoras, pero generalmente son sobre camiones, ¿ya? El balde se descarga por abajo. Tiene como una especie de picaporte que me permite abrir y cerrar la parte baja del balde. Palas hidráulicas o excavadoras hidráulicas. Sus características básicas son accionamiento diésel o electrohidráulico con potencias que van desde hasta 1800 kilowatts, hasta 1800 kilowatts. Sistemas de arranque y carga frontal o retro. Ya tenemos equipos de carga frontal y carga retro. Ese equipo que está ahí es de carga frontal. Montaje sobre orugas, también estamos hablando de equipos pesados, y si no podrían tener 4 ruedas porque se enterrarían, no andarían. Eso ayuda también a cuidar los caminos, el que tengan orugas. Superestructura con giro completo y diseño compacto. Aquí también tenemos una superestructura, ¿cierto?, que me permite girar de forma completa, mientras la infraestructura o el undercarriage, donde están las orugas, se mantiene fijo. En minería desempeñan funciones de carguío sobre camiones o instalaciones de transporte continuo, por ejemplo, cintas transportadoras. Hay distintos tamaños, va a depender del tamaño de la explotación. También tenemos cargadores frontales que son más económicos, pero duran menos y son más ineficientes, ¿cierto?, que necesitan mayor desplazamiento para la operación de carguío y transporte. Son unidades sobre ruedas dotadas con un balde o cuchara en la parte delantera. Son equipos utilizados en funciones de carga de camiones o cintas transportadoras, pero también me sirven como equipos auxiliares. Las características generales de diseño son chasis articulado, ¿cierto?, y accionamiento diésel. Compite con las excavadoras basándose en su rapidez, movilidad y versatilidad.
aunque su capacidad de arranque es muy limitada, o sea, no tiene una capacidad de arranque directa alta, ya no tiene mucha fuerza para arrancar directamente el material, como sí tiene la excavadora hidráulica y la excavadora de cable. Aparte, como les decía, la excavadora de cable y la excavadora hidráulica permanece fija cuando hace la operación de carguillo y transporte, solamente se mueve la parte superior. Entonces eso acota los tiempos de carguillo. En cambio, este equipo se tiene que desplazar y mover, tiene que hacer hartos movimientos, tanto para el carguillo como para la descarga, lo que lo hace más ineficiente. Maquinaria de transporte. Dentro de los equipos de transporte, los camiones, ¿cierto?, fuera de carretera, o también llamados CAEX, constituyen el sistema más extendido o importante en la minería. Las principales marcas son CAT y Komatsu. Sus características principales son: contienen dos ejes, uno de dirección y otro motriz. Dos ejes o tres ejes. La mayoría de los que se utilizan en Chile son de dos ejes, ¿ya? Uno de dirección y otro motriz. Pero también hay camiones con tres ejes, capacidades que van de 30 toneladas a 420 toneladas, como el Komatsu 930, ¿ya? Que tiene una capacidad de 420, 430 toneladas. Potencias que van de 225 a 2250 HP. Y las transmisiones pueden ser mecánicas o eléctricas. En general estos equipos son diésel, pero los grandes camiones básicamente utilizan los motores diésel como una pequeña central termoeléctrica, ¿ya? A petróleo, ya que ese motor sirve ¿para qué? Para generar electricidad a través de un generador que contiene el camión, y esa electricidad es la que alimenta directamente grandes motores eléctricos en las ruedas traseras que permiten el movimiento de estos camiones. Ahí hay un camión CAT de grandes dimensiones, no es el más grande, pero sirve de referencia, ¿cierto? Creo que se utiliza como maquinaria auxiliar en minería a cielo abierto. La flota de equipos auxiliares en una mina está formada por las siguientes máquinas: motoniveladoras, que me sirve para hacer y mantener los caminos, para el extendido de materiales de aportación y reperfilado de los caminos y rampas; tractores sobre orugas, o sea, los bulldozers, y también tractores sobre ruedas, para la excavación y relleno de zonas muy deterioradas, construcción de nuevos trazados y retirada de grandes rocas, grandes colpas que pudieron caer. Camión de riego, también le llaman camión aljibe, para eliminar el polvo de las pistas de transporte, manteniendo el grado de humedad y o cohesión de los materiales superficiales, ya para la disminución de la polución, tanto para los trabajadores que trabajan en la mina como para los pueblos o comunidades cercanas. También existe un equipo que se llama rodillo compactador, para la compactación de los materiales incorporados a las rampas y caminos. Entonces, si el camino está con mucho orificio y yo relleno con tractores sobre orugas, después paso un rodillo compactador, que es como una aplanadora, para la compactación de estos materiales y que se incorporan justamente para hacer más transitables estos caminos. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Ya, entonces hasta aquí entraría en la segunda prueba de eh, Carguillo. La prueba la tenemos, como les decía, ustedes son el 301, tenemos la prueba el 10 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. ¿Ya? Nos estamos viendo entonces, la próxima semana sería la prueba. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Sebastián, ¿alguna pregunta? Parece que se fueron. Nos estamos viendo.